Bienvenidos a Reloading, tu programa de actualidad y debates sobre eSports. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido y que muy pocas veces ha salido a la luz. ¿Existe el dopaje en el mundo de los eSports? ¿Hay falta de regulación? ¿Existen medidas suficientes para prevenirlo? Todo esto y mucho más lo tratamos en Reloading. Quédate porque empezamos ya. Por desgracia, los eSports pueden empezar a sufrir los problemas tradicionales que encontramos en los deportes de toda la vida. Hablamos del dopaje. No sabemos muy bien si es porque se realizan pocos controles o porque no es habitual. De este tema no se habla demasiado, pero hoy en Reloading lo vamos a tratar con expertos en la materia. Y empezamos por allí, José Luis de la Serna, médico de Movistar Riders. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Yo creo que es un debate. Un día más en Reloading. ¿Perdón? Un día más en Reloading. No, y sobre todo el debate me parece interesantísimo y eso va a estar en la picota en los próximos meses y años con absoluta seguridad. Totalmente. También tenemos por aquí a Alfonso León, abogado deportivo y también trabaja en el despacho de abogados Ruiz Huerta y Crespo y también eres único árbitro español del ESIC. Bienvenido. ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, ya no solo a ti, sino en general a Movistar Riders, porque la verdad es que este tipo de programas son muy interesantes en tanto en cuanto ayudan a concienciar a toda la industria y especialmente a todos los implicados directamente en la competición sobre estos asuntos que deben conocer. Totalmente, hay que hablar de estos temas, aunque sean residuales, hay que hablar de ellos. Y por aquí tenemos a Manuel Arregui, un grande de la competición, más conocido como Mago. Has gestionado ligas tanto nacionales como internacionales, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué tal, Mago? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, Lara. Pues a ver, aquí esperando a ver qué podemos aportar al tema de dopajes y Seguro que podemos aportar cosas interesantes. Y por allí tenemos a otro grande también, tenemos a nuestro entrenador de CSGO, Kamikaze. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí, primera vez, espero que sean muchas, vuelva a venir aquí al plató. Y encantado también de la problemática que tenemos, porque si queremos convertirnos en un eSport, o sea, pasar de eSport a deporte convencional, también tenemos que tratar las problemáticas que tiene el deporte convencional también. Totalmente de acuerdo. Bueno, y la primera pregunta está bastante clara. Kamikaze, ¿existe el dopaje en los eSports? Bueno, como comentaba, justamente cuando queremos convertirnos en un deporte tradicional, acarreamos los problemas tradicionales que tienen los deportes, entonces el dopaje puede existir. Actualmente lo único que más ha llamado la atención ha sido el caso del 2015 de Senfis, un ex jugador de Cloud9, donde admitió que él y sus compañeros estaban consumiendo Adderall, que no recuerdo bien cómo es el medicamento aquí en España. ¿Se llama de otra forma, José Luis, el Adderall? Se llama de otra forma, el medicamento es un medicamento que en América tiene ese nombre comercial y aquí tiene otro nombre comercial, que no voy a decir. No lo vamos a decir, pero vamos, no se llama Adderall. Se puede conseguir porque desde el punto de vista genérico es el mismo medicamento. Tenemos ese caso, claro, en la Katowice de 2015. Exactamente, donde alguna gente trató de comprobar esto con observando las comms que se dan por TeamSpeak, que es mediante donde los jugadores hablan, y sí se escuchó como una cierta anomalía, ¿no?, en la velocidad de charla o el tema de volver a hablar sobre un mismo tópico dentro de un juego, que claramente no es lo más normal que se escucharía en un jugador, pero no hay nada comprobado a ciencia cierta. Realmente no se hizo ningún test antidoping después de estas declaraciones, ya hicieron las declaraciones una vez que habían jugado la Katowice, entonces ya pues poco más se podía hacer. Mago, tú has estado en muchas competiciones internacionales, no sé si has vivido de cerca algún caso de dopaje. No, yo no he visto nada, o sea, sí que recuerdo hace unos años Giants que los jugadores se quejaron en una Championship de que el equipo de enfrente estaba tomando Adderall, pero también entiendo que en Estados Unidos es más fácil acceder a Adderall porque lo recetan bastante para síntomas de falta de atención y todo ese tipo de cosas. Entonces, quizás es más sencillo llegar a Estados Unidos que aquí, pero yo aquí en Europa yo no he visto nada. Hace 2 semanas estuve en Barcelona haciendo la FIFA Ultimate Championship. Sí. Y
el manager de un jugador que estaba resfriado nos enseñó el paquete de pastillas que estaba tomando el chaval para jugar, y es lo único detalle que yo he visto en 4 o 5 años por ahí, que alguien haya hecho algo y menciona eso. Muy positiva esa actitud, el hecho de Sí, prevenir. Bueno, dices, bueno, por si acaso me curo en salud y veáis que es un antigripal estándar y que no hay más problema. Totalmente. Bueno, cuando hablamos de dopaje estamos hablando de cosas bastante serias, José Luis. No estamos hablando simplemente de que un jugador a lo mejor tome 5 bebidas energéticas, sino de otro tipo de sustancias. ¿De qué hablamos? Bueno, yo creo que en este deporte realmente el dopaje princeps tiene que ver con todo lo que se relaciona en el mundo de la anfetamina. Los americanos lo llaman speed, lo se utiliza para las marchas y para los festejos en Estados Unidos muchísimo. Desde el punto de vista terapéutico está muy bien recetado para un síndrome bastante conocido en Estados Unidos y aquí también, que es el síndrome de hiperactividad y déficit de atención en la infancia. Dicen que hay un 4 o un 5% de los niños, y de ese 4 o 5% yo creo que en Estados Unidos están un poco sobremedicados, pero aquí también. Con lo cual son fármacos que si se abusa de ellos pueden tener claramente efectos secundarios, pero sobre todo es una ayuda externa, bueno, pues igual de que puede ser la ayuda externa de eritropoyetina en los ciclistas o de los esteroides en los levantadores de peso. Es decir, hay truco ahí. Esto hay que empezar a pensar, a hablar de este asunto. Porque yo estoy convencido de que con bastante frecuencia seguro que lo usan. En Asia es casi seguro, en Estados Unidos sí, y aquí si no estamos nos falta poco. Ese es tu punto de vista, ¿no? Que quizás esté un poco oculto, todavía no sepamos muy bien, no haya salido a flote, pero... Bueno, probablemente porque no hay ninguna regulación, como existe en otros deportes, de que tienes que tener un control claro y que te arriesgas a que te hagan un análisis en cualquier momento del día o de la noche. Aquí eso no está regulado e incluso hay muchísimo debate de legal, ético, de cómo hay que regularlo, si es que hay que regularlo, pero cuando se regule, una de dos, o no se dopan o vamos a empezar a encontrar casos no esperados, ¿no? Totalmente. Para la gente que no esté concienciada demasiado con el consumo de este tipo de sustancias, ¿qué consecuencias puede tener para la salud? Bueno, todo lo que sea la anfetamina es un neuroestimulador muy potente, consecuentemente genera todo el mundo de la adrenalina, estás muchísimo más atento, pero también estás más taquicárdico, la tensión arterial te sube, probablemente los capilares se cierran, es decir, puede haber problemas, hombre, son gente joven, pero puede haber problemas y sobre todo puede haber problemas de abuso. Si tú estás metido a la anfetamina con cierta regularidad y constantemente, yo creo que el tinglado cerebral que se forma puede llegar a tener consecuencias a medio y largo plazo que son malas para la persona. Aparte de lo que comentábamos un poquito, en España a lo mejor es un poco más difícil conseguir este tipo de productos, pero en Estados Unidos quizás sea un poco más sencillo, y a la hora de competir de forma internacional esto puede afectar a los jugadores que no están en igualdad de condiciones. Yo no quiero ser muy negativo, pero yo no creo que sea mucho más difícil conseguirlo en Estados Unidos que aquí, es decir, porque es un problema de receta médica, y es una receta médica que intuyo que no lleva detrás la dificultad de las recetas médicas, por ejemplo, de los opiáceos. Para recetar morfina o lo que se tiene relación con la morfina en España necesitas un recetario muy especial y la mayoría de los médicos no la tenemos. Está en manos de los anestesistas, de la gente que utiliza el dolor y esas cosas. Pero esto cualquier psiquiatra y desde luego incluso cualquier médico en general podría tirar de receta, ¿por qué no? Porque decir que tiene 20 niños con síndrome de hiperactividad y averiguar todo eso, es verdad que estará muy controlada desde el punto de vista que todo el mundo sabrá que se está recetando, si está aumentando el tipo de recetas, a quién se está recetando, eso seguro, pero conseguirlo no creo que sea tan difícil como otro tipo de fármacos. Alfonso, yo me preguntaba lo que se preguntan muchos jugadores, ¿qué se puede y qué no se puede consumir? ¿Dónde está el límite? Claro, pues al respecto es muy interesante lo que hace la eSports Integrity Coalition, la ESIC a la que te referías antes, porque es precisamente la industria, es decir, los organizadores de competiciones más importantes como es el DreamHack, y desde hace poco, bueno, estamos muy orgullosos de contar también nada menos que con la LVP. Bueno, entonces la ESIC es un organismo independiente que se encarga de todos los temas de integridad, entre ellos el dopaje, ¿de acuerdo? Entonces que se detectó que habían ciertas cosas
de las cuales no se podía trazar un paralelismo quizás del deporte tradicional y había que buscar algo específico para los eSports, y ahí es cuando voy, perdona de esta de introducción, y ahora es cuando voy, que es, entonces ESIC ha sacado una lista específica de sustancias consideradas dopantes para los eSports, ¿de acuerdo? Que son sustancias que realmente tienen un impacto sobre el rendimiento deportivo de cualquiera de los chicos de tu equipo, etcétera, etcétera. Entonces, esa lista que puedan hacer los jugadores y los técnicos, es decir, y todo el personal que está a su alrededor, acceder a la web de ESIC, es una lista que está en constante evolución, se va actualizando y de ahí lo pueden consultar. Entonces ahí normalmente bueno, el doctor sabrá decirlo mejor, pero lo que se incluye en la lista es la sustancia en sí, ¿de acuerdo? Porque luego esa propia sustancia puede tener diferentes nombres comerciales, como antes comentábamos, según zona geográfica, exacto. Y entonces nosotros referimos la sustancia. Entonces luego ya es una labor de cada deportista de buscar todo aquello que está tomando y todo el personal, todo el staff médico, todo el staff técnico que está alrededor, de buscar bueno, a ver si todos esos productos que está tomando eventualmente podrían contener esa sustancia en cualquiera de sus formas, sus marcas comerciales. Entonces, de alguna manera, tienen que ser los propios jugadores los que tengan un poco de inquietud por este tema y revisar esta lista y ver, pues, esta sustancia la estoy consumiendo o no. No nos referimos a situaciones cotidianas como puede ser un constipado o algo así. En este caso, ¿este tipo de medicamentos pueden interferir, José Luis? Sí, es verdad que en el caso de los constipados, cuando tienes mucha congestión y esas cosas, a lo mejor la fenilefrina puede tener un poco también ese efecto, pero yo creo que probablemente lo que habría que intentar discutir es decir, esto se va a regular, cómo se va a regular, qué derechos y qué deberes tienen los jugadores, porque claro, cuando tú estás, entre comillas, invadiendo la intimidad de una persona, tanto poniéndole un parche aquí o haciéndole soplar o haciéndole que medir la orina, estás generando un cierto grado incluso de dato y de protección de datos. Yo creo que ahora mismo es un debate. Ahí está la problemática, claro. Cómo y cuándo se tiene que regular y qué sustancias concretamente en este tipo de deporte hay que añadir, porque si lo metes en el cajón desastre de lo que es el dopaje en el mundial, estamos perdidos, porque es que hay 50.000 historias y no tendría sentido, ¿no? En ese aspecto, el clenbuterol de contador, si la cosa aquí no sería absurdo, ¿no? Castigar a un jugador porque haya tomado un filete argentino que pueda tener un poco, ¿no? Hay tantísimas otras sustancias que efectivamente no encajan, no producirían eventualmente una mejora real y efectiva del rendimiento deportivo y bueno, el código de la AMA, que es la del deporte tradicional, sí que están incluidos, entonces aquí no tiene ningún sentido. De ahí, digamos, lo bueno que aporta sí, que es algo hecho, digamos, a medida de esto. Y en cuanto a lo que comentabas, es muy interesante, claro, efectivamente los derechos de los jugadores, ¿no? Eso cómo se respeta, pues bueno, nosotros tenemos un código disciplinario, puede acceder cualquiera, con doble procedimiento, en primer lugar un comité disciplinario, luego apelación, posibilidad de juicio, es decir, se respeta en todo caso el derecho a ser oído, el derecho a la defensa del jugador, del equipo y de toda la persona que debe vigilar. ¿Qué semejanzas tiene este proceso en cuanto a los eSports con respecto a los deportes tradicionales? Porque me suenan bastante los pasos a deporte tradicional. Sí, exactamente. Totalmente. Exactamente. Es decir, así se ha trazado el paralelismo y hemos cogido, en este caso, lo que sí que funciona del deporte tradicional. Y entonces sí que funciona, digamos, estas instancias de las que se dotan los propios organizadores de competiciones para prevenir esto, que resuelve de una manera más rápida, que permita que efectos competitivos tengan sentido, porque a través de tribunales ordinarios, pues imaginaros, aquello se empantana indefinidamente y necesitamos soluciones ya. Y bueno, y lo malo que sería, o lo que no sería tan provechoso, como sería una lista con un número tan elevado de sustancias que no necesariamente sería efectivo, pues eso se ha dejado a un lado y se ha hecho una específica. Muy bien. En este apartado, pues los jugadores también son una parte importante. Ellos también tienen que poner de su parte para que estas cosas no pasen. Kamikaze, ¿tú ves a los jugadores con una concienciación real para ir, por ejemplo, a la web del ESIC y consultar todas las sustancias, ver qué están tomando y qué no? ¿Hay una concienciación real sobre este tema o estamos ahí? No. Creo que no hay una conciencia, pero creo que debería.
y creo que cuanto más vaya madurando los eSports, cada uno va a tener una conciencia más grande. También hay que pensar que hay mucha gente que se está integrando a los eSports, tanto management, tanto jugadores, coaches, analistas, muy recientemente, y quizás esto no tiene una tradición tal como puede ser que cualquiera entienda que hay un antidoping en fútbol, en básquet o en béisbol, lo que sea. Creo que tiene que haber una concientización mucho más grande y también, sobre todo, para que ellos mismos entiendan, como hablaba el médico, qué es el efecto que puede tener a largo plazo, lo que estamos tomando, si la sustancia más allá de estar permitida o no, qué efecto tiene con nosotros mismos. Mago, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que aquí los clubs tienen también una parte de responsabilidad en torno a este tema? Yo creo que deberíamos empezar por las ligas, la primera, ¿no? Debería ser quien marcara un poco el camino y las reglas a seguir en su competición. Es decir, tampoco es que ellos sean los que tengan que tirar únicamente del carro, pero creo que el carro lo deberían poner ellos primeros en el camino y decir, bueno, pues en mi competición A, B, C y D no pueden pasar estas cosas, y que los clubes conozcan esa normativa, conozcan esas sustancias, conozcan qué pueden hacer y qué no, y qué conlleva el uso de esas sustancias, y a partir de ahí que cada club controle y organice sus jugadores y sus competiciones como ellos consideren. Pero yo creo que el primer camino es de ligas. De las ligas. Aparte tenemos al ESIC. ¿Qué otros organismos hay? ¿Las ligas se están poniendo manos a la obra para controlar esto o se apoyan más en vosotros? Claro, es que ESIC precisamente es un organismo independiente que engloba, digamos, al que están afiliados todos esos organizadores de competiciones. Pues recientemente, desde finales del 17, la LVP, y anteriormente como miembros fundadores tanto DreamHack como SL. Entonces, todos los miembros, todos los equipos que participan en competiciones organizadas por cualquiera de estos, se entiende que indirectamente están también afiliados a ESIC y les corresponde esa labor, digamos, de ellos mismos enterarse de cuáles son las regulaciones que les son aplicables. Ahora bien, también hay que reconocer aquí y hay que hacer un poco de autocrítica, es decir, nosotros también, que ya de hecho ya se está llevando en marcha, son talleres, mecanismos, por ejemplo, a través de la página web de ESIC ya hay una especie de diploma que permite que la gente, de una manera muy dinámica e interactiva, se empape un poquito de las regulaciones. Y luego también, claro, luego bajando un poquito en la escala, pues las propias ligas deben hacerlo también y en última instancia equipos y todo el personal de acompañamiento. Entonces, sois como una especie de, para quien no conozca un poco vuestras tareas, como una especie de organismo independiente. ¿Y cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Nacional o también a nivel internacional? A nivel internacional. A nivel internacional. Y aparte tenéis este tipo de formaciones, ¿no? De cursos. ¿Cuáles son un poco las tareas que tenéis? Aparte de concienciar a la gente, poner estas medidas a las que la gente puede acogerse, ¿qué otras cosas hacéis en ESIC? Pues aprobar todas esas regulaciones que le hacían falta a la industria y luego poner en marcha un procedimiento disciplinario, y, digamos judicial, pero vamos, más disciplinario porque es a nivel interno por los organizadores de las competiciones, que vele un poquito por el cumplimiento de todo esto y a la vez sirva de elemento disuasorio para todos aquellos miembros participantes. José Luis, es muy parecido al tipo de organización que estamos viendo en los deportes tradicionales, ¿no? Porque ¿cómo se hace el...? Me da la sensación de que hasta cierto punto es prácticamente lo mismo. Es decir, si este es un deporte y está categorizado como tal, si hay competiciones muy importantes donde se está jugando mucho prestigio y mucho dinero también, donde en el medio está además el mundo ya multimillonario de las apuestas y el hecho de que las competiciones sean lo más limpias posibles es fundamental, porque si no tú estás dopando el cerebro y eso estás trampeando la partida, ¿no? Ahora bien, efectivamente yo creo que primero hay que regularlo y después hay que montar un sistema para que, igual que pasa en el resto de los deportes, de una forma aleatoria se les vaya intentando testear a los jugadores si se han dopado o no. Como afortunadamente yo creo que el abanico de fármacos o de doping que pueden utilizar es relativamente pequeño, yo no creo que sea tan sofisticado y tan complicado como muchos otros deportes. Y lo que tú decías, después que sepan, una vez que si son positivos, pues amén del proceso disciplinario, el resto del equipo evidentemente se va a resarcir le va a haber problemas con este tema.
A cambio, yo creo que esta gente tiene que tener unos contratos claros, rigurosos, que se les considere deportistas, entre comillas, de élite, porque también lo son, y que se les respeten los derechos que deben tener, porque si no, en una historia de estas, y con un falso positivo por alguna cosa mal hecha, has estigmatizado a una persona para el resto de su carrera deportiva, ¿no? Por ejemplo, a nivel equipo sería interesante, y en línea con lo que comentabas, por ejemplo, en los contratos que firma Por ejemplo. cada club, incluir, además del sometimiento al reglamento interno del club, claro, incluir también la lista para, bueno, pues facilitar en la medida de lo posible, más allá de la web de SIC, más allá de eventualmente esos seminarios que se pueden ir celebrando, el acceso de todos los implicados. Kamikaze, hasta que no ha surgido el SIC, ¿había una preocupación real por parte de las ligas con el tema del dopaje o ha sido un tema que hemos pasado por alto porque esto estaba creciendo? La verdad que creo que es de común conocimiento como que esto se está tratando de implantar. De hecho, yo he competido en Estados Unidos, he estado en LAN en Canadá y justamente mencionaba el tema de la DreamHack, y cuando hemos ido a competir en la DreamHack no había ningún médico cerca nuestro, nadie que nos preguntara si habíamos consumido, ninguna forma de regular si nosotros estábamos, ¿no?, efectivamente consumiendo alguna de estas sustancias. Lo único que sí se hace, y creo que allá hay una conciencia muy directa, es el tema de los cheats, ¿no?, de que esto te retienen el móvil y ciertas otras actitudes, pero no respecto al antidopaje. Perdón. Mago, sí, adelante. Podemos interactuar. Hay una cosa que a mí me preocupa, que tiene que ver un poco con lo que ha venido ocurriendo en otros deportes. Buena parte del doping de los otros deportes ha estado institucionalizado desde las propias organizaciones de cada deporte. Es decir, todos los grandes equipos ciclistas estaban perfectamente organizados y ahí no era que fulanito por su cuenta se inyectaba eritropoyetina por la noche, de ninguna manera. Eso estaba perfectamente protocolizado años antes, ¿no? Es decir, porque al equipo le interesaba tener a los mejores y ganar. Después ya se han ido retirando de una manera así un poco farisea, de yo no tengo nada que ver, ya ha sido el deportista con su médico personal. Pero la realidad ha sido esto, como me preocupa que aquí sea la propia organización la que pretenda, con intención de ganar como sea, es decir, no poner ninguna traba, y no digo que darles las pastillas, pero es decir, que eso tiene que estar como muy bien estructurado desde el principio, porque si no vamos a caer en las mismas historias que cayó en el resto de los deportes, donde el doping estaba organizado desde dentro, desde la base. No era el ciclista o el atleta el que se dopaba, porque además, como no sabía cómo hacerlo, evidentemente había un equipo médico bestial detrás, y acordaros del escándalo de las transfusiones de sangre por ahí perdidas, de médicos de siniestro nombre, ¿no? De todas formas, interesa dejar claro que, bueno, SIC comenzó en 2016 y ya el año pasado, en 2017, en marzo, en el Intel Extreme Masters de Katowice, se llevaron a cabo controles antidopaje entre los jugadores, y el resultado fue nulo. Es decir, que es muy importante y es interesantísima esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ayuda a concienciar, ¿verdad? Y que exista este código, los jugadores sepan un poco lo que es, ya que se deben someter. Pero tampoco hay que alarmarse, porque en tanto en cuanto, lo comentaba Kamikaze, los cheats y todo ese tipo de amaños y demás sí que es quizás una amenaza algo más real. Eso sí, el dopaje, sí se han dado casos. Claro, el dopaje a día de hoy, gracias a Dios, por suerte, no lo es tanto, más allá de este escándalo que salió en toda la prensa, el del famoso Gori, que fue en 2015, y a raíz de eso también surgió esto. Pero bueno, a día de hoy, gracias a Dios, está controlado. Pero bueno, no por ello hay que dejar de seguir concienciando, porque es verdad que es un tema que muchas veces queda debajo del cajón, y quizás si siguiese quedando debajo del cajón y no se hiciese este tipo de iniciativas, algún día nos encontraríamos de repente con el problema. Sí, sobre todo porque quizás estamos creciendo de una forma orgánica y hay personas que todavía nos cuesta un poquito separar de lo que es el hobby de lo profesional, y alguna vez es posible que algún jugador pues tome algún tipo de sustancia, y como todavía no tiene esta conciencia de que esto es profesional y es su trabajo, esto se vea reflejado en su juego y quizás ni siquiera se lo ha planteado por falta de concienciación. Esto yo creo que también puede pasar. Pero, por ejemplo, con el tema de los cheats, Mago, ¿cómo se curan las ligas en cuanto a dopaje, a cheats, a cualquier artimaña que pueda hacer algún jugador poco honesto? Es que es lo que digo, yo creo que el dopaje todavía es un camino por ver, es decir, sí que hay un run de que pasan cosas, de que tal, pero no creo que sea un problema como para
dedicar demasiado, que las ligas quieran dedicar demasiado tiempo a eso. Es más lacra el tema de cheats o el tema de apuestas y ese tipo de cosas que no esto. Entonces, el tema de cheats en competiciones en LAN presenciales es relativamente sencillo, pero en online el problema son las competiciones online. Ahí es complicado poder, porque no te puedes meter al ordenador de un jugador y ver qué tiene o qué no tiene, y los anti-cheats no funcionan, y al segundo que sale un anti-cheat ya aparece un cheat que se lo carga. Entonces ahí dependemos mucho de que el equipo contrario arbitre el partido y que diga, este tipo ha hecho una cosa extraña, o este de repente es mágico y empieza a soltar headshots por ahí que no tienen ningún sentido. Pero si no existe una reclamación previa es muy complicado poder actuar de oficio, porque no hay un consejo regulador, no hay una historia que te diga... Y tampoco las ligas pueden tener un árbitro para cada partido, porque en competiciones cerradas tipo SL Master, tipo de Superliga, sí que son 10 partidos, son todos por stream, ves todo, no hay problema. Pero en competiciones abiertas, open, clasificatorios de 100 equipos, 200 jugadores, es imposible tener 50, 60 admin vigilando un partido. Entonces dependes mucho del grado de denuncia que quiera tener el otro equipo. Pero al final tampoco hay demás. O sea, los juegos en los que hay cheat también sabemos que son 4, obviamente. Entonces ya sabemos un poco hacia dónde ir, quién tiene un histórico de que ha hecho trampas, si ya lo vigilas más o lo vigilas menos. Pero las ligas estamos bastante vendidas en ese caso. Pero ¿cómo vamos a saber que has hecho trampa? Es decir, si el problema está en que este es un producto más viejo que la tos, como digo yo, que ya probablemente mi padre lo utilizaba para estudiar la carrera. No, claro, es imposible que yo sepa si tú en tu casa has tomado Adderall, pero si tú en tu casa tienes instalado un programa que te apunta automáticamente a la cabeza, eso es otra cosa. No, pero lo que quiero decir que es que alguno por su cuenta puede estar tomando porque se encuentra que en el momento de la partida, pues si va a... O imagínate que pasa una mala noche y que se encuentra un poco flojo y esas cosas, pues para aguantar 4 horas de League of Legends y esas cosas, pues él sabe, pues lo ha hecho su primo del primo. Ahí es imposible no que le da esto pueda... y lo muy nota, difícil. porque cualquiera que haya tenido un poco de experiencia en eso nota que evidentemente te da guay después a las 4 o 5 horas. No es como la cocaína que discutíamos antes, que es primero muchísimo más cara, después te pega un subidón, pero a la media hora estás otra vez, que tienes que tomarte otra raya y no te la vas a tomar una raya delante de la tele o de esas cosas. Pero estos productos yo creo que puede ocurrir y que no hay que decir no está pasando. ¿Cómo lo sabemos que no está pasando? Yo creo que no hay manera de saberlo mientras tú estés en tu casa. Salvo que regules y que de vez en cuando pues le hagas con esto. Salvo que haya una cultura de cierto con un poco de orina digas, oye amigo, lo está haciendo la Guardia Civil a la gente que pilla por la carretera. Es decir, sí, presentarte en su casa y esto es un control o a la salida del partido. Por ejemplo. Esas cosas. Sí, pero si es en tu casa es muy complicado. Claro. No, en tu casa no hace falta. Ese es el gran problema. Ese es el problema. En tu casa no te interesa. Es decir, pero el problema es en tu casa, porque si tú estás en un evento, yo te puedo controlar, pero en tu casa... En tu casa no hay quien te controle. Pero quizás habría que hacerlo, ¿no? Hombre, en primer lugar, como todos los fármacos tienen una vida media y tú puedes encontrar incluso 48 horas después, a lo mejor, no me sé muy bien la farmacodinámica entera, pero puedes haber trazas de anfetamina en orina, aunque te las hayas tomado antes de ayer, en esas cosas. Pero desde luego donde va a funcionar sí o sí es cuando tú estás en el partido. Sí, claro. Y si a la salida del partido, de haberlo ganado o haberlo perdido, te pasas por o soplas o la saliva o te hacen hacer pis y te pillan, entonces te pillan, porque es cuando tú vas a usar el fármaco o la droga, en el momento que tú necesitas las 5 horas de trabajo intenso. Que es necesitarías tener una herramienta que te comprobara tu histórico de, no sé, a lo mejor clics de ratón, acciones por minuto que tú hayas hecho y que se demuestre que en un partido específico has tenido mucha más actividad que en otro. Hay una aleatoriedad de días que estás un poquito mejor y otro día que estás un poquito peor. Pero, por ejemplo... ya no vas a saber si eso es que histórico si no o era el fármaco, ¿no? Si no, ¿cómo sospechas que está pasando algo? No, si no digo que lo sospecho cuando se regule y se diga este señor, fulanito Pérez, de una manera absolutamente aleatoria, igual que pasa en el ciclismo o en el atletismo. No, pues lo que comentaba esa es la Mago, problemática, ¿verdad? Claro. Los jugadores que juegan desde casa, que por ahora es difícil, ¿no?, hacerles este tipo de controles. Es decir, a nivel presencial ya está regulado, ya está controlado, como hemos visto, pues, por ejemplo, en Katowice, sin ir más lejos, pero a nivel online, que es a la vez
uno de los enormes atractivos de la industria. Y ¿no? es el La 90% permeabilización. de la competición es Claro, online. porque son Ahí competiciones está el abiertas problema. donde puede entrar todo el mundo, claro, pero eso al mismo tiempo abre tantísimo el abanico entre aquellos a quienes habría de controlar, que el nivel de recursos, el nivel de tiempo, el nivel de oficiales que deberían estar controlando esto, hace que por el momento deba circunscribirse casi totalmente a los presenciales, que son José en el Luis. fondo los que mueven más. Yo lo que podía pasar, es decir, pienso yo, es decir, evidentemente ahora esto es un deporte que está empezando, que tiene una proyección tremenda y que probablemente dentro de unos años va a ser una historia muy gorda. Y entonces, aunque juegues online y en tu casa, te va a poder pasar como con los nadadores que yo conozco, que es que los tienen controlados de su actividad física y que tienen que estar localizados 24 horas al día. Se despistan 48 horas porque se han ido con la novia a bailar a no sé dónde Y una les sanción, meten una multa porque no los efectivamente. han encontrado. Aquí, si son tan buenos y es tan importante, pues lo mismo, oye, ¿dónde estás, fulanito? Y alguien va con un bote de orina y dice, "Vea", aunque es un poco probable que si no estás jugando, tú... Estés consumiendo este tipo de cosas. Pero yo no sé, lo mismo no hay que hacer nada, pero hombre, si queremos realmente llamarnos deporte y queremos estar en una competición tremenda donde hay mucho dinero de premios y mucho dinero en juego y muchísimas expectaciones y atrae a más gente que la final de la NBA, debemos tener las mismas reglas y los mismos controles que el resto. Está claro que esto hay que regularlo, pero ahí reside la complicación, que el 90% de las competiciones pues se hacen en casa, o quizás en una gaming house o en un centro como este sea más fácil de controlarlo, pero todavía queda camino, kamikaze. Bueno, una de las cosas que están implementando últimamente es que se toma la dirección de IP, quién es la persona que está jugando, desde qué ordenador está jugando, como a medida de control de online. Pero una nueva que yo no conocía que se está implementando es que piden una filmación de la persona jugando. Anda. O un Bien. audio o cosas de Audio estilo. o filmado. Directamente he conocido el caso, estuve ayudando a un equipo primadona en Argentina que estaba clasificándose a la WSG, que es en las finales en China, y le pedían no solo grabar la demo obligatoriamente por si el árbitro o el admin pedía su demo para ser revisada, sino que también una cámara que esté filmando que sea esa misma persona la que está compitiendo, ¿no? Porque también tuvimos la problemática de que se han intercambiado personas, ¿no? Claro. Entonces, yo puedo jugar desde tu ordenador y soy otra persona, entonces ahora Claro. se está pidiendo la cámara. Hay mucho para hacer, son, como bien decía Mago, es mucha gente online también. El tema de regularizar esto, por ejemplo, ahora tenemos clasificatorias para la SS. En Counter-Strike estamos hablando de un slot de 1024 equipos máximo. Casi nada. A ver Por cómo 5, controlas eso. ¿no? Se nos va casi el número a 6000 personas. ¿Cómo hacemos para enviar o quizás hacer un régimen aleatorio? No solo en la parte de dopaje, sino también puramente el pedir demos o pedir tal. Entonces, ya directamente las ¿Cuánta reglas... gente necesitas para administrar 500 partidos? No lo sé. Claro. Ese es tu campo. Yo no me dedico a jugar. Necesitas 300 tíos. Claro, y no puedes solventar esto. Entonces eso también hay que dejar que crezca para poder invertir más dinero en tema de tratamientos de este estilo, ¿no? Pues es muy curioso esta medida de pedir la grabación con la webcam, porque de hecho este tipo de sustancias tienen efectos visibles en los jugadores, ¿no, José Luis? ¿Qué tipo de sintomatología afinando se da? esas cosas que tú, como hemos comentado algunas veces, que algunos de estos fármacos realmente la pupila, y es verdad que si pusieras una cámara muy fina y que vieras que el personaje está recibiendo mucho impacto visual, mucha luz azul, que consecuentemente debería producir una constricción de una miosis, que es como se llama cuando la pupila está cerrada, y si a pesar del zurriagazo que lleva la pupila sigue abierta, pues hay que empezar a pensar y por qué este señor, a pesar de todo el impulso que está teniendo, no está reaccionando, porque puede haber ahí una activación del sistema simpático que está abriendo la pupila más de lo normal. Todo eso habría que afinarlo a nivel ya técnico y biomédico y esas cosas, porque podría ser una manera indirecta de controlar, pero no deja de ser una manera indirecta, es decir, que no vas a poder utilizar como prueba, te va a servir como sospecha, es decir, lo único que vale directamente es el dato, eso es, pues, es decir, hay que tener datos reales porque nunca sabes cuánto es falso negativo y falso positivo en esa historia, pero sí es verdad que a lo mejor te puede servir, a lo mejor a vosotros, a los entrenadores, también para decir, cuidado A con esto. vosotros como prueba no os sirve. No, Yo no pero creo. sí que en línea con lo que comentaba, por ejemplo, ya no solo eso, sino también la manera como interactúan ellos, comentaba antes Kamikaze, en relación con los selfies, de En el las TS. comunicaciones y demás. Obviamente eso no sería jamás una prueba,
pero sí que podría servir, bueno, eventualmente estos competidores online sobre los que quizás no se puede tener acceso sobre todos ellos, pero sí que se detectan ciertas, pues bueno, como comentaba el doctor, pues eventualmente se puede mandar ahí y hacer un test in situ donde fuese. Claro. Un específico para, pues bueno, porque se ha detectado algo y ese ya sí que utilizarlo como prueba, pero no únicamente el vídeo donde son indicios más subjetivos, ¿verdad? Una cosa que quería agregar es puntualmente lo que estamos hablando de materia de dopaje. Estamos hablando de un tema de rendimiento del jugador, un tema de reacciones, un tema de movilidad. No estamos hablando casi tan físicamente, sino más que nada enfocarse. Ahora, no es por tratar de poner un problema por encima del otro, las dos son problemáticas, pero lo que tenemos con los cheats es que básicamente sería como jugar al fútbol con las manos, además. Entonces, ya directamente es un game changer, ¿no? Estás directamente infiriendo completamente en el resultado del partido. Ni hablar del amaño de partidos, que esa es otra problemática que, bueno, siempre va a existir en un tema que haya dinero de por medio. Pero eso, simplemente aclarar el tema, ¿no? Además, en el caso del ESIC estáis bastante concienciados también con el tema de los cheats, de los chetos, de hacer trampas en el juego. No es un tema de dopaje, pero ESIC me consta que propusisteis una recomendación sobre sanciones que se podían aplicar dentro del juego y en este caso hasta 2 años de baneo en caso de cheating y hasta 5 si se amaña el partido, elevando casi al baneo hasta de por vida. La mayor parte de los usuarios consideraron injusto el baneo de por vida y trataron de quitarle un poco de peso. Sí que es verdad que los cheats es un tema que afecta a bastantes competiciones, sobre todo como comentaba Kamikaze al tema del CSGO, pero SL por su parte aplica estas sanciones desde el 1 de agosto y las aplica en competiciones tan importantes como la IEM, la SL1, la SL Pro League y ESEA. Realmente vosotros sí que hacéis unas recomendaciones que creéis que son justas en caso de cheats, pero yo no sé si la gente está tan concienciada sobre esto, porque se creó un gran revuelo en torno a, uy, el baneo de por vida, esto es como demasiado, ¿no? Claro, es que efectivamente, además del dopaje, luego todos los temas de integridad también incluyen pues, las apuestas ilegales, el amaño de partidos, el uso de cheats y tal. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues desde el primer código anticorrupción de SIC sí que establecía, pues según si era una primera, una segunda, una tercera infracción, una serie de sanciones. Entonces la sanción a perpetuidad se llevó a cabo una encuesta el año pasado por nuestra parte para ver hasta qué punto reflejaba un poco lo que la industria entendía como justo. Y bueno, sorprendentemente se vio que había muchísimos jugadores que después de que un jugador fuese baneado como que lo apoyaban y en cierto modo le reconfortaban, entendía que no había sido tan grave como quizás que la sanción había sido demasiado severa. Entonces también nosotros es una labor que tenemos como institución recoger también el feedback de la industria, obviamente, porque nos debemos a ella y ver hasta qué punto, pero también devolver nosotros ese feedback. Es decir, bueno, es que quizás no se ha concienciado lo suficiente sobre hasta qué punto esto es grave y merece una sanción muy severa. Y hablando de una segunda sanción por parte del mismo jugador, una segunda infracción por el uso de un cheat, un amaño, etcétera, la sanción a perpetuidad, pues bueno, eventualmente es una de las sanciones que se debe considerar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes. Es algo que es muy difícil de detectar. Entonces, por eso que las medidas disuasorias deben ser muy importantes. Totalmente. Mago, ¿están concienciados los jugadores o hay gente que intenta buscar el amaño y le quitan importancia al uso de cheats? Yo creo que a niveles medios sí que hay bastante uso de cheats y el problema es que una vez eliminado el rajeo inicial de que este tipo se ha metido un tal y me ha destrozado en este qualifier, al final dices, joder, pero si al final sí que es Paquito, me cae bien, no, déjalo, que juegue mañana. Y eso sí que falla un poco. Yo, por ejemplo, yo juego a rugby bastante, entonces las sanciones en rugby te las aplican incluso hasta tu mismo club. Es decir, tú haces alguna barbaridad en un partido y es decir, primero es tu club el que te sanciona. Bueno, primero son tus compañeros de equipo los que te obligan a que te salgas del partido. Luego es tu club quien te sanciona y luego ya federaciones y tal. Entonces, sí que falta un poco de conciencia contra el cheat, contra el que hace trampas, porque yo creo que es mucho más grave todavía eso que el tema de dopajes y estas cosas, que todavía es mucho más complicado y yo creo que afecta menos o que es
es más dañino el tema de los cheats que el tema de dopajes. De hecho, no es tanto incluso el uso de programas externos, como también hemos visto un poco ahí de salseo, algunas declaraciones de equipos de Europa del Este. Kingwin, por ejemplo, en un momento dijeron que había un ingeniero muy conocido en Polonia que hacía un tipo de ratones especiales que claro, que eso era un poco difícil de pillarlo, pero que a este ingeniero le conocía a todo el mundo, por desgracia, claro. ¿No, Kamikaze? A ver, no tenía conocimiento de este ingeniero, pero justamente una de las problemáticas que tenemos en LAN o inclusive online es que cuando los jugadores traen su propio mouse, porque serían como sus propios botines, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en España? Lo del futbolista. Las botas. Las botas, botines en Argentina. Es como, claro, ellos están acostumbrados y amoldados a un cierto tipo de mouse. Hay gente que tiene el mismo mouse de hace años o el mismo modelo. No se puede intercambiar uno por otro en el mismo día, ¿no? Como una forma de interpelar ante estos cheats que se puedan tener. Lo que pasa es que estos mouse pueden contener hardware dentro mismo, que puedan tener justamente los programas, como el teclado, como el mouse. Por eso digo, todavía creo que también falta un tema de poder analizar estos componentes. De momento, propia experiencia, quizás en otras experiencias se ha cambiado, pero en la DreamHack nadie estuvo mirando nuestros teclados o nuestros mouse. Sí los celulares, los móviles. Los móviles sí fueron apartados, no los podíamos tener en ningún momento que estuviéramos arriba del escenario. Pero bueno, falta por hacer nada más. Falta sí. Todavía, y en este caso sí que las ligas son bastante más claras con el tema de los cheats, y sí que tienen ciertas regulaciones y sobre todo ciertas medidas para evitar que estas cosas pasen. Mago, tú como gestor de ligas, ¿qué puede hacer una liga ante un caso de chetos? Yo entiendo que yo siempre que hemos montado un reglamento en base a eso, yo creo que siempre hemos puesto que el usar un programa externo que te ayude es expulsión directa de la competición. 6 meses, la temporada, lo que dure. Más no, porque entendemos que tampoco es una cosa... Tampoco tenemos la potestad de poder banear de por vida a alguien en una competición que no... Porque da igual, si no juega mi liga, va a jugar la de enfrente o se va a ir a otro sitio. El problema, si hay que banear, yo creo que tendría que ir de acuerdo con el propietario del juego. Es decir, Counter-Strike con un Valve, que no te dejará volver en League of Legends con un Riot. Bueno, Riot hace esas cosas más o menos, quizás no tanto en cheto, pero sí en protocolo de actuación y en cómo el jugador interactúa en online, y sí que los banea directamente ellos, pero ahí echamos mucho en falta un apoyo directo o una implicación de Valve, de X marcas que digan, vale, pues este señor no vuelve a su cuenta, que da esto, y su dirección de correo, y su no sé qué, y su no sé cuántas, y no va a poder volver a jugar. Pero si la solución es que no juegas mi liga, pero juegas las dos de enfrente, tampoco tiene mucho sentido. Pero es una recomendación. En cualquier caso, lo que vosotros hacéis se puede llegar a banear de por vida, depende de los casos. Claro, de hecho, ahí está el interés de que la eSports Integrated Coalition no fuese en sus inicios únicamente una organización creada por SL o DreamHack exclusivamente, sino que poco a poco vaya englobando más y más organizadores de competiciones. El siguiente paso, obviamente, es el que comentabas, es decir, publishers. Es que publishers son los que tienen... Claro. Se tienen que implicar, pero bueno, todos sabemos la problemática, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a entrar en otro programa. Son 6 debates. Pero ese es el siguiente paso, es decir, pues hace nada ya tenemos al LVP, de la que estamos orgullosos, ya no solo a nivel español, península ibérica, sino a nivel Latinoamérica, y ya junto con SL, junto con DreamHack, hace que cualquier sanción que impongamos sí que tiene realmente un efecto muy disuasorio en cualquier participante. ¿Por qué? Porque ese chico o esa chica ya no podrá jugar en ninguna de las competiciones organizadas por SL, DreamHack o LVP. ¿Un baneo en LVP implicaría un baneo en DreamHack? Sí. Bueno, claro. Ahí se puede atajar bien el problema, ¿no? Porque no existiría esto que dice Mago de, bueno, no compito en tu liga, pero me voy a la otra que no están asociados con ESIC. Aparte de la problemática bueno, no problemática, pero es claramente primero que la carrera de un jugador queda manchada, bueno, si lo ha cometido, que quede así, y después los equipos, por más que digan que no pueden competir en una liga, ya porque no pueden competir en una liga, ese jugador el 99% de las veces queda marginado porque no puede competir en todas las ligas. Hay que pensar que detrás de cada entrenamiento, de cada día, cada semana, cada mes que pase, son meses y meses para tratar de llegar a un Major, por ejemplo, que se hacen 2 por año. Y tuvimos una problemática muy grave, en Europa sobre todo, a la hora de la clasificatoria de Counter-Strike del Major, donde hubo múltiples casos de cheats y le arruinaron meses de trabajo. Entonces, por un lado, veo bien que hayan penas duras para que no se puedan repetir. Y por otro lado,
habría que haber una vara que regule mucho más el hecho de no arruinar una carrera por un simple error, digamos, hay que verlo, justamente el error, pero hay que concientizar que también hay gente de muy baja edad. Estamos hablando de gente de 15, 16, 18, 19 años, gente que nunca tuvo trabajo y que este es su primer trabajo. Es su primer trabajo y a lo mejor pues no saben hasta qué punto sí, hasta qué punto no, comete un error y a lo mejor dice, bueno, pues es que esto ha sido antideportivo, no tengo que volver a hacerlo. Claro. Quizás tengan que tener una segunda oportunidad o no. Yo creo que es más problemático el reincidente que el que... Claro, ahí está. Y además, un reincidente pues enfocaba a una cosa concreta como es clasificarte para un mayor o para alguna cosa de ese estilo. Pero bueno, todos todos conocemos a gente que ha caído 1, 2, 3, 4, 6 veces y a los 8 meses hay otro equipo que lo sigue fichando y siguen confiando en él y vuelve a caer. Al final vamos también a ser un poco conscientes de que ese tipo ya no es un adicto a cheats. Entonces vamos a ver si ese señor, si no lo podemos sacar de una manera legal, lo saquemos de la industria de una manera oficial, con ningún equipo lo fiche, ninguna competición le deje jugar y al final... A base de golpes todos terminamos aprendiendo. Sí, al final queda mucho camino por recorrer, pero bueno, nosotros vamos a dejar el programa por hoy. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Encantado. Te invito a que vengas muchas más veces. Bueno, y muchas gracias por estar también de parte del ESIC, que la verdad ha sido bastante interesante tu aportación, Alfonso. Te invito a que vengas cuando quieras. Muchas gracias a vosotros, ha sido un debate muy interesante. Muy bien. Mago, lo mismo te digo, esta es tu casa, estás invitado cuando quieras. Gracias, Lara. Y Kamikaze, nos vemos por aquí, por el MEC. Muchas gracias, trabajo cerquita. Trabajamos aquí al lado. Bueno, y con esto dejamos el programa de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda lo podéis consultar a través de nuestras redes sociales, porque esto es una producción de Movistar Riders. Lo podéis hacer con el hashtag Reloading. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en todos los medios habidos y por haber, y por supuesto en el dial 60 de Movistar eSports. Como digo siempre, sed buenos, dadle al vicio y hasta luego.